Bien, el último puntito que tenemos acá remarcado es algo que se desprende de cosas que ya dijimos. A diferencia del paradigma tradicional y su eh, puesta en correlación con la falacia clásica, aquella de que habría como una suerte de lengua perfecta, que está en el pasado, o una suerte de lengua culta, que solamente hablarían o se habló previamente y ya no, o que la lengua pura estaría en determinados textos y no en otros. Aquí lo que interesa no es, a la sociolingüística le interesa no es entrar en esos juicios de valor, sino en todo caso pensar en cómo las lenguas y las variedades de las lenguas son funcionales al contexto donde se utilizan, son adecuadas al contexto donde se utilizan. Y las expresiones de sus hablantes son adecuadas o no al contexto de uso. Así que aquí corrección no va a funcionar como categoría de análisis, va a funcionar la noción de adecuación, algo propio de todo el funcionalismo. Bien, esta diapositiva no nos vamos a detener, simplemente era para remarcar que todas las características que vimos del funcionalismo, su preocupación por el uso y no la estructura, la preocupación por el contexto, sobre todo social, ya que es sociolingüística, el hecho de pensar las lenguas no como entidades homogéneas, sino como entidades heterogéneas, sujetas a variación, el hecho de considerar lo histórico o diacrónico de sus estudios, algo que no sucedía con el formalismo, el reemplazo de la noción de competencia lingüística o gramatical, más de tipo chomskiana, formalista, por la noción de competencia comunicativa, sobre la que vamos a volver más de una vez. Y finalmente, en aquella discusión entre métodos, entre el estilo de Galileo chomskiano y el método inductivo, el privilegiar el método inductivo, que era aquel que recordarán partía de los casos concretos, los datos, lo singular de la realidad, de los fenómenos de la realidad, para producir teoría. Y no el paso contrario, que era el del estilo de Galileo. Ya hablamos de todo esto, la idea era reforzar la idea de que la sociolingüística se entronca directamente en lo que es el funcionalismo. Bien, ¿con qué dialoga o qué disciplinas o cuáles son las fuentes de las que se va a valer la sociolingüística para producir teorías sobre esta relación entre lengua y sociedad? Por un lado, desde el momento que se va a tratar de investigar esta relación, de ver cómo covaría la estructura social respecto a la estructura lingüística, va a tener la necesidad de recurrir a teorías que vienen de campos ajenos a la lingüística. Si uno quiere, uno de los más fuertes es el de la sociología, pero también la antropología, por la impronta relativista de la que hablamos recién. Si pensamos que atrás de las lenguas hay visiones del mundo, bueno, hay cuestiones cognitivas que también van a importar. Si hablamos de que las políticas lingüísticas sobre todo funcionan a través del sistema escolar, bueno, lo pedagógico también va a tener un lugar aquí. Si hablamos de variación, bueno, una de las variables que hacen variar a la lengua son justamente los espacios en términos geográficos. Entonces vamos a encontrar variedades propias de determinadas regiones y variedades propias de determinadas otras. Y bueno, desde el momento que va a interesar lo diacrónico, también la historia va a ser una ciencia, una disciplina que va a aportar información para la construcción de las teorías que están en el campo de la sociolingüística. Piensen, por ejemplo, el pequeño repaso que hicimos sobre cuestiones como, bueno, la descolonización o el caso de las lenguas de las comunidades autónomas de España, etcétera, etcétera. Sin meternos en detalles muy finitos, sin querer nos metimos en cuestiones históricas. Por otro lado, desde el momento que, como decíamos, la sociolingüística va a afiliarse
de modo directo y rotundo con el funcionalismo, van a haber teorías u otras disciplinas con las que va a dialogar directamente. Acá nombramos algunas. La etnografía del habla, también se llama etnografía o etnometodología de la comunicación. Hay autores que van a aparecer más de una vez en nuestros materiales bibliográficos, por ejemplo Himes, que se va a ocupar de esto. La pragmática, de la que hablamos también, por ejemplo, cuando trabajamos con Kerbrat, que es una disciplina que se ocupa de los actos de habla tomados como entidades concretas para analizar. Va a haber todo un subcampo de teorías al cual va a pertenecer Leibov, un autor que nombramos, que se va a ocupar de estudiar la variación lingüística, por lo tanto se va a llamar variacionismo o estudios de la variación. Hay una rama de la lingüística que se ocupa de los aspectos cognitivos adentro del funcionalismo. No tenemos tiempo de verla en nuestra materia en detalle, pero lo que hay que decir es que no solo Chomsky y el formalismo se ocupó por lo psicolingüístico. Hay también teorías psicolingüísticas que son funcionalistas. Bueno, con esas teorías también va a dialogar la sociolingüística. Ustedes, por ejemplo, van a trabajar mucho esta relación entre lo sociolingüístico y cuestiones de índole cognitiva en la materia que se llama lingüística, en sus carreras, tanto en profesorado como en la licenciatura. Y también algo que un poco hemos hecho en algún momento de nuestra presentación de la sociolingüística es esto de que si bien el diálogo más directo de la sociolingüística se da con las teorías funcionalistas, pragmática, variacionismo, etc., también dialoga, pero para discutir, con el formalismo. Y digo que también lo hicimos en nuestra presentación y también lo hacen los textos, porque más de una vez, para desarrollar las teorías que están en este campo, se va a hacer necesario discutir con el formalismo. Como hicimos nosotros hace un momento, cuando decíamos que se discutía con el inmanentismo o el hablante oyente ideal de Chomsky. Bueno, esto va a aparecer recurrentemente en nuestros textos. Así que el diálogo no se va a dar solo en términos pacíficos con las teorías funcionalistas. Se va a dar también en términos más de debate, de discusión, de crítica con las teorías formalistas. Otro lugar al cual abreva, al cual va la sociolingüística a buscar elementos para construirse como disciplina, como campo teórico. El de la epistemología. Más de una vez nos remitimos a nociones epistemológicas, para decirlo rapidito, aquella rama de la filosofía que estudia el conocimiento y los métodos científicos, para definir, por ejemplo, paradigma, programa de investigación, enfoque, objeto de estudio. Bien, la sociolingüística también va a recurrir mucho a la epistemología, a lo que el campo académico de la filosofía y la epistemología ha producido a lo largo del siglo XX precisamente para tomar elementos metodológicos. Esto va a ser sumamente necesario por cuestiones que también venimos un poco adelantando en esta presentación. Piensen que si la sociolingüística aparece un poco tarde en el campo de los estudios del lenguaje y la comunicación, y encima tiene como un lugar un poco marginal, relegado, discutido, hay autores que no les interesa directamente y otros que dicen no tiene relevancia para conocer cómo o qué es la lengua o el lenguaje. Bueno, un arma muy fuerte que tiene la sociolingüística para defenderse frente a estas críticas o estos intentos de dejarla un poco de lado es ser muy puntillosa en lo metodológico. Si desde el lugar del formalismo se dice esto no es importante, no es interesante, etc., ¿de qué modo se puede defender la sociolingüística y su posicionamiento funcionalista? Bueno, presentando estudios rigurosos en el aspecto metodológico. Por ejemplo, presentando estudios estadísticos, grandes muestras desde donde se toman datos, etc.
Así que esta también va a ser una fuente importante de la sociolingüística. Y vamos a ver en muchos apartados de estos textos que trabajamos en esta unidad, descripciones puntillosas acerca de la metodología que se utiliza para destacar el rigor que tienen los estudios sociolingüísticos. Y por último, sobre todo como fuente de datos, la sociolingüística va a ir en búsqueda de los hablantes. Entonces nos vamos a encontrar con estudios que en términos metodológicos son muy diferentes a lo que hemos venido viendo hasta ahora. Por ejemplo, una metodología que se utiliza es la de la encuesta. Y la encuesta se hace tomando datos a partir de respuestas concretas que dan los hablantes de una lengua a una variedad lingüística en particular. Y eso es algo que no encontrábamos en Saussure, que no encontrábamos en Chomsky, que no encontramos en los modelos de la comunicación. Esto es algo que metodológicamente se diferencia de todo lo que vimos en las otras unidades y apartados del programa de la materia. ¿Por qué interesa esto de las encuestas, las opiniones, las entrevistas como metodología? Bueno, porque no solo los estados terminan definiendo hasta dónde se sostiene la vitalidad de una lengua, hasta dónde una lengua en riesgo de extinción debe ser recuperada o por el contrario, debe ser prohibida o dejada de lado o borrada del mapa. No solo los estados tienen un lugar en estas posibilidades, también los hablantes concretos. Entonces, por ejemplo, se da la situación en comunidades bilingües que los mismos hablantes, por ejemplo, hacen poco por sostener la lengua originaria del lugar al cual pertenecen. Entonces, ¿cómo conocer eso? ¿Cómo investigarlo? Bueno, hay que ir al campo, hay que ir al terreno, sentarnos en esa comunidad, hablar con ellos, hablar con las familias, ver qué pasa en la escuela, etc. Así que los hablantes son tomados aquí como fuentes de datos con estas metodologías de etnografía, de entrevista, de encuesta, que no habíamos visto todavía en ningún apartado de la materia. Esto es algo novedoso. Así que a grandes rasgos, como síntesis, ¿cuáles son las fuentes de la sociolingüística? Porque anteriormente hablamos de puntos de partida en términos de orientaciones, motivaciones. Ahora estamos hablando de las fuentes. Bueno, las ciencias sociales en general, la epistemología, porque tiene la necesidad de ser rigurosa en lo metodológico, las teorías funcionalistas, con las cuales va a dialogar, como decíamos recién, pacíficamente, pero también las teorías formalistas para discutir, para confrontar con ellos. Y finalmente, los hablantes, que van a ser los que van a proponer los datos, podríamos llamar primarios, para producir la teoría, las teorías sociolingüísticas. Bien, más de una vez hablamos de variación lingüística. Y hay que decir que no es algo que por primera vez aparezca en nuestras clases. Cuando trabajamos con Kerouac, recordarán que Kerouac, para solucionar el problema de la exterioridad y el problema de la homogeneidad del código en Jacobson, proponía la noción de idiolecto, y en el momento de definir qué era un idiolecto, se refería puntualmente a variedades lingüísticas. O lectos. Se clasifican de distintas formas, y una de ellas, que quizá la que tiene más peso en nuestra materia, es aquella que clasifica las variedades lingüísticas según los usuarios o los hablantes. Y se diferenciaban en Kerouac y en nuestros textos en general en tres tipos. Variedades diatópicas, que también se llaman variedades geográficas, y que en la lengua coloquial, afuera de la lingüística, en la lengua de la vida cotidiana, solemos llamar dialectos. El modo en que se habla español en tal o cual lugar. Por eso son variedades geográficas. Entonces hay una forma de ver
las variaciones del español o de cualquier lengua de acuerdo con el lugar donde está asentada determinada comunidad de hablantes. Entonces se van a distinguir una variedad, por ejemplo, cordobesa del español, una variedad santiagueña del español, o la variedad que, por ejemplo, hablaríamos los que somos de La Plata, Capital, Federal, etcétera, y toda esta zona próxima al Ambas y al Río de la Plata, que se llama variedad rioplatense. Nosotros también hablamos un dialecto. Lo que sucede es que la noción de dialecto se suele usar un poco despectivamente. Entonces, están muchos usos en la vida cotidiana, digo, ¿no? De la expresión dialecto, muchos usos peyorativos, desvalorizantes de aquellas variedades que definimos como tales. Incluso, solemos pensar que los demás hablan dialectos, variedades geográficas, por el lugar donde viven. Y en la vida cotidiana solemos pensar que nosotros no hablamos un dialecto. En realidad todos hablamos dialectos. Si diferenciamos geográficamente las variedades del español. Perdón. Así que variedades geográficas. En la vida cotidiana dialectos también aparece en nuestra bibliografía, o la forma más técnica de llamarla es variedades diatópicas. Esta noción de topos, tópico, etcétera, tiene que ver con lugar, ¿no? Piensen en palabras como topónimo, toponimia, etc. Hay variedades que no tienen que ver puntualmente con lo geográfico, como decíamos recién. Las variedades del español peninsular, el español del Río de la Plata, el español de Corrientes, etc. Sino que tienen que ver con la estratificación social. La estratificación social entendida en términos bien amplios. Los grupos sociales que podemos distinguir al interior, va a sonar redundante, pero es así, de una sociedad. Y acá no nos referimos solo a clases sociales, que pareciera lo que está más vinculado con estratificación, ¿no? Estrato suena como una clase alta, una clase media, una clase baja. Bueno, también podemos distinguir variedades que tienen que ver con eso. Pero para la sociolingüística también son variedades diastráticas o sociolectos, las lenguas que, por ejemplo, habla un colectivo profesional. Por ejemplo, la variedad que usamos los lingüistas. También tiene que ver con diferenciación social, porque nos diferenciamos por ir a la universidad, por estudiar determinada carrera, y no solo los lingüistas, los abogados tienen también una lengua profesional, los médicos tienen una lengua profesional, los arquitectos, etc. Así que si bien se llama diastrático por esto de estratos, no pensemos solo que es ricos, pobres, clase media, clase baja, sino cualquier grupo social que podamos distinguir. Y tampoco pasa solo por las profesiones. Hay oficios que tienen sus propios sociolectos. Entonces, por ejemplo, yo que no sé nada de mecánico, si escucho hablar a dos mecánicos de cuestiones técnicas, no voy a entender nada. Ahí hay otro sociolecto también. O si quieren ver ejemplos que repasamos rápidamente al principio como disparadores, el modo en que escriben los periodistas, los titulares de las noticias, también se puede ver como una variedad de un oficio que es el oficio del redactor o el periodista. Así que diastrático tiene esta vinculación con estratos, pero no lo pensemos solo en términos de ricos, pobres, clase alta, media, baja, sino en términos de grupos en general. Y por último, como es fácil sacar a partir del nombre, las variedades cronológicas, que tienen que ver con el tiempo, cronolectos. Y acá podríamos hablarlo en dos términos. Por un lado, cronolectos diferentes, y también por eso hacen una variación o variedad, son el habla de el adulto mayor, el adulto joven, el joven, el adolescente y el niño. Así que si hacemos un corte sincrónico en una comunidad lingüística cualquiera, veríamos que en el mismo momento se hablan distintas variedades. Entonces los grandes tienen una forma de hablar que se diferencia de los jóvenes,
Y los niños y los adolescentes también tienen su propia variedad. Así que desde el punto de vista sincrónico podemos ver estas variedades que hacen a la cuestión temporal. Pero también lo podemos ver en términos diacrónicos. ¿Por qué? Porque el habla del adulto mayor es una habla que podemos pensarla en un tiempo histórico anterior. Y en un tiempo más cercano él habla de el adulto joven. Y más cercano a la del joven, y más cercano al adolescente, y así. Así que la cuestión cronolectal o temporal se puede apreciar tanto en el corte sincrónico como en la evolución diacrónica. Pero están relacionadas, por esto que decimos. Podemos verla diferenciando los grupos de edades, pero también podemos verlo en el momento histórico que cada una de esas edades adquirió su lengua materna. Esto con respecto a las variedades según usuarios. Es una clasificación. Hay otra clasificación que sería la de variedades según la situación. Con esto cerramos, ¿eh? Así, como les decía, podemos redondear las cuestiones que nos quedan del examen final de la materia y volvemos en la próxima clase y retomamos acá donde nos estamos quedando, que es en el concepto de variedad. Como decíamos, hay como dos grandes formas de clasificar las variedades. Una es según sus usuarios, la que repasamos recién. Hay otra que es según la situación o los usos particulares, que creo que por los nombres es fácil de distinguir. Un mismo usuario de la lengua, por ejemplo, cada uno de nosotros, a pesar de que tenga determinado dialecto porque viene de tal lugar, determinados sociolectos por su socialización familiar, escolar, académica, etc., y cronológica por la edad que tiene, los más grandes tendremos una variedad, los más jóvenes tendrán otra. Además de esa diferenciación, que es la que vimos hasta recién, tenemos otra posibilidad de distinguir variedades en un mismo usuario. Serían como variación de un mismo hablante, variación intrahablante. Entonces, un mismo hablante, de acuerdo a la situación o al uso que quiere darle a su dialecto, puede, por ejemplo, en determinadas situaciones usar un registro formal. Por ejemplo, ahora que estamos en una clase de la materia. Ahora termina la clase y nos encontramos con nuestra familia, nuestros amigos, los vecinos, y cambiamos de registro, cambiamos de variedad, porque ya no tenemos esa necesidad. Entonces usamos una variedad más de tipo informal. Por ejemplo, la variedad de la intimidad familiar, como decíamos recién, o del grupo de amigos. ¿Qué diferencia hay entre el primer grupo y este segundo? Bueno, que el primer grupo es difícil que yo me pueda apartar. Es muy difícil que uno cambie su dialecto, su entonación, su sociolecto, o sea, la forma en que habla por su vida social, su vida familiar, o la forma en que habla por la edad que tiene. Ahora bien, sí sucede eso, y sucede permanentemente con las variedades según uso o situación. Yo salgo de acá, inmediatamente cambio el registro, cambio la variedad. Así que tenemos como dos clases de variedades. Unas que son más permanentes, porque las llevo conmigo, las tres primeras de las que hablamos antes, y otras que sí puedo mutar, que sí puedo cambiar, puedo conmutar entre unas y otras. Las variedades según la situación en la cual me encuentro. Tiene un nombre que no van a encontrar en nuestra bibliografía y quizás les resulte graciosa, así como hay sociolectos, dialectos y cronolectos, las que tienen que ver con los usos o situación, o sea, el segundo grupito, formal e informal. Algunos textos, no de nuestra materia, de otros, los llaman fasolectos. Fasolectos.